Bien, vamos entonces a abordar el último de los módulos del curso de obligaciones que se refiere precisamente a los modos de extinguir las obligaciones. Bienvenidos entonces. Vamos a hablar de el concepto de modos y vamos a hablar también de la enumeración de estos modos. En cuanto al concepto, podemos decir que los modos de extinguir las obligaciones son actos, son hechos jurídicos que tienen la virtualidad de liberar al deudor de la prestación que asumió, es decir, del vínculo jurídico que adquirió con el acreedor. Por su parte, el artículo 1625 del Código Civil solo enumera 11 modos de extinguir las obligaciones, dentro de los cuales vamos a encontrar el mutuo consentimiento, el pago, la novación, la transacción, la remisión, la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa que se debe, la declaración de nulidad o rescisión, la condición resolutoria y la prescripción. Sin embargo, se ha considerado que además de estos 11, también pueden tenerse como modos de extinguir la dación en pago, el plazo extintivo y la muerte del acreedor o del deudor en aquellos casos en que la ley así lo determina. Ejemplo, en las obligaciones que surgen del mandato, por la muerte del mandante o el mandatario, o también lo hemos visto en el caso de las obligaciones que se adquieren intuito personal. Bien, existe también otro criterio que nos permite visualizar estos modos por sus elementos comunes. Hay 4 criterios que nos permiten, insisto, agrupar los modos de extinguir. En un primer grupo encontramos los modos que suponen cumplimiento de lo debido o por lo menos una prestación equivalente. Es el caso del pago, la dación en pago, la novación y la compensación. Están también los modos que extinguen la obligación, pero no le otorgan al acreedor ninguna ventaja, es decir, el acreedor resulta en este caso o en estos casos insatisfecho a pesar de que la obligación del deudor se extingue. Básicamente nos estamos refiriendo a la pérdida de la cosa que se debe y a la prescripción. También hay otros 2 grupos, uno de ellos es cuando la obligación se extingue sin afectar el acto jurídico que le dio origen, verbigracia, la prescripción, el pago y la pérdida de la cosa que se debe, en tanto que hay otros modos que extinguen la obligación, pero destruyendo el acto que la originó. Es el caso de la nulidad o rescisión y el evento de la condición resolutoria. Es claro que no vamos a ver pues todos los modos, porque ya algunos fueron objeto de abordaje en otros momentos del curso, pero sí vamos a hablar pues de los más significativos o los más importantes. Y vamos a hablar en un primer momento del mutuo consentimiento, también se le llama mutuo disenso. En Francia se utiliza la expresión resiliación, término que nuestra jurisprudencia colombiana ha acogido completamente. Bien, ¿en qué consiste el mutuo consentimiento? Consiste en que las partes pueden, de común acuerdo, dar por terminado el contrato que han celebrado. El artículo 1625, por su parte, también nos define este modo y nos dice que toda obligación puede extinguirse por la convención que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Por su parte, el 1602, que consagra pues el principio de la legalidad de los contratos, dice que los contratos válidamente celebrados pueden, no obstante, invalidarse por el consentimiento mutuo de las partes. Hacemos 2 anotaciones respecto a este mutuo. Pues la primera es que el artículo 1625 y el 1602 permiten suponer que lo que hacen las partes es declarar nula la obligación, lo cual es incorrecto, como quiera que las partes simplemente han decidido dejar inexistente una obligación que es perfectamente válida. Ahora, ambos artículos consagran pues un principio de derecho según el cual las cosas se deshacen como se hacen, se le conoce como el paralelismo de las formas, y aquí pues el legislador le está dando plena aplicación. Bien, el otro modo, por supuesto el más importante, es el pago efectivo. Las obligaciones, ya lo hemos visto, nacen para ser cumplidas, ese es su destino normal, el pago efectivo, es decir, el pago consiste, tal como lo dice el artículo 1626, la prestación de lo que se debe. Esta es una definición precisa, completa, suficiente, a la que no habría que añadirle nada, distinto al hecho de que cuando hablamos de prestación nos estamos refiriendo no solo a las obligaciones de
pagar sumas de dinero, sino a toda otra clase de obligaciones, es decir, obligaciones de dar, hacer o no hacer aquello a que se obligó el deudor. Ahora, el pago, por supuesto, supone que la obligación debe existir civil o naturalmente. Recuerden que la obligación natural es una obligación que tiene todos los elementos, salvo el elemento coercibilidad. Si no existiera obligación, ya vimos que ese pago carecería de causa y constituiría un pago de lo no debido que da derecho pues, a pedir el reembolso de lo pagado. Ahora vamos a hacer una serie de preguntas que están pues, relacionadas con el pago. Vamos a hablar primeramente de quién puede pagar, quién puede realizar el pago. El artículo 1630 es bastante amplio en ese sentido, nos dice que cualquier persona puede pagar por el deudor. Ello responde pues a una respuesta de tipo práctico. Al acreedor, en principio, lo único que le interesa es que le paguen, no quién le pague. Si le satisfacen su obligación en la forma en que fue acordada, pues el acreedor se sentirá satisfecho y nada tiene que objetar a este hecho. Ya veremos que para el deudor sí es significativo el hecho de que pague por él un tercero, pero lo miraremos más adelante. Ahora, en principio entonces el acreedor no puede rechazar el pago que le ofrezca un tercero, salvo el evento que trae el inciso segundo del artículo 1603 cuando hablamos de obligaciones de hacer, y esa obligación, entiéndase aquí un contrato de obra, se pactó en razón de las aptitudes o talentos especiales del deudor, en cuyo caso pues es claro que el acreedor no puede ser obligado a que esa obligación la cumpla por el deudor un tercero. Ya vamos a ver entonces qué sucede cuando ese tercero paga por el deudor, en qué condición jurídica se encuentra. En principio podemos avanzar que el 1668 le confiere la facultad de subrogarse en los derechos del acreedor. Esta palabra subrogar significa ocupar el puesto que tenía el acreedor, es decir, recibir el crédito tal como estaba en cabeza el acreedor con sus mismas garantías y privilegios. Ahora, también el tercero que paga puede solicitar el reembolso de lo pagado con los intereses corrientes cuando hubiere mediado autorización del deudor, porque en estos casos se entiende que actuó como mandatario y es en esa condición que podría también solicitar el reembolso sin perjuicio, insisto, de los derechos de subrogación. Ahora, cuando paga el deudor, ¿cuándo entendemos que paga el deudor? En un primer momento pues la lógica nos señala que cuando lo hace el mismo deudor de manera personal o lo hace a través de su representante legal o representante convencional. Ya sabemos que el 1505 nos dice que los actos que realice el representante en nombre del representado se entiende como si este primero los hubiera realizado de manera personal y directa. También se entiende hecho el pago por el deudor cuando lo realizan sus herederos. Ya sabemos que los herederos están llamados a ser representantes de la comunidad herencial y en ese orden de ideas reciben pues las obligaciones que entraron en la masa herencial. También se entiende dentro de este grupo los legatarios a quienes el testador expresamente les hubiera impuesto esta obligación en el testamento. También se incluye como pago hecho por el deudor el que realizan personas que están interesadas en la extensión de la obligación. No son terceros porque tienen un interés en el pago de esa obligación. Tal es el caso del fiador, el creador solidario. Y dos hipótesis que trae el artículo 1668, numeral segundo, y el 2453 y 2395. Es básicamente el poseedor que se ve abocado a pagar la deuda hipotecada de la cosa que está poseyendo para evitar pues, perder la posesión. Y de igual manera el caso de quien compra un inmueble que está afectado por una hipoteca y en razón de ello debe cancelarla en nombre del deudor. En estos casos el deudor se libera respecto del acreedor, pero queda vinculado respecto del interesado que paga por él, en el sentido de que esa persona interesada se subroga en los derechos del acreedor. Bien, ya habíamos entonces mencionado que
cuando paga un extraño, el acreedor nada tiene que reprobarle a eso, no puede rechazar ese pago, su obligación queda satisfecha y consecuencialmente libera al deudor. Pero el deudor continúa atado respecto de ese tercero que pagó, pero dependiendo, por supuesto, de las hipótesis en que se realiza el pago por un tercero, que básicamente podemos circunscribirlas a tres. Primero, cuando se paga con el consentimiento del deudor. Segundo, cuando se paga con conocimiento del deudor. Y tres, cuando se paga contra la voluntad del deudor. Cuando se paga con el consentimiento del deudor, se dice que entre ellos media un mandato, es decir, que el tercero actúa en calidad de mandatario del deudor, quien funge como mandante. Y en este caso el tercero se considera como un diputado para el pago. La palabra diputado significa autorizado o expresamente facultado para realizar el pago en nombre del deudor. Ciertamente, ya lo hemos dicho, se extingue la obligación respecto al acreedor, pero ese tercero básicamente tiene dos posibilidades. Una, subrogarse en los derechos del acreedor, y en ese orden de ideas puede solicitar el pago del crédito con las mismas garantías y los mismos privilegios que tenía el acreedor. O puede, con su condición de mandatario, pues exigirle al mandante que le reembolse lo pagado con los intereses corrientes. Bien. ¿Qué sucede cuando paga sin conocimiento del deudor? En este caso, la ley establece que no opera la subrogación de derechos. Pero eso no significa que ese tercero que pagó sin conocimiento del deudor no pueda repetir contra este. Es decir, puede cobrar lo que él hubiere pagado. De todos modos, la ley deja abierta una posibilidad, y es que el acreedor, de manera voluntaria, es decir, mediante una subrogación convencional, le permita a ese tercero ocupar el lugar que él tenía antes de que se pagara la obligación. Y la tercera hipótesis, cuando se paga contra la voluntad del deudor. Dos normas se refieren a este mismo aspecto. El 1632 dice que cuando el tercero paga contra la voluntad del deudor, no tiene derecho a reembolsar lo pagado, es decir, se pierde la plata. Salvo, insisto, la posibilidad de que el acreedor le ceda voluntariamente su acción, es decir, haya una subrogación legal. En cambio, el 2309, que habla de la agencia oficiosa, cuando el agente oficioso actúa contra expresa prohibición del agenciado o del interesado, dice que no puede solicitar el reembolso, no puede demandar contra él, salvo que demuestre que la gestión le hubiera sido efectivamente útil al agenciado y esa utilidad existiera al tiempo de la demanda. Como son dos normas que regulan una misma situación, pero en sentidos contrarios, habría una antinomia que habría que resolverla conforme a las normas de la interpretación. En este caso, pues se considera que la norma posterior prevalece sobre la anterior, y en este sentido aplicarían el 2309 y en consecuencia el tercero que paga aún contra voluntad del deudor tendría derecho a repetir contra este cuando ese pago efectivamente le hubiera sido beneficioso o útil al deudor.